Finalmente, ¿quién va a evaluar si estoy mandando las suficientes resoluciones que encuadren en ese interés público o si estoy aprovechándome de esa discrecionalidad para mandar resoluciones muy contadas e incluso no mandar resoluciones sobre temáticas que pudieran ser sensibles como temas relativos a la perspectiva de género, temas de trascendencia social, es decir que paradójicamente esa propia discrecionalidad que daba la ley permitía el no hacer públicas esas resoluciones. ¿Qué era lo que se tenía que hacer en ese momento y que a la fecha pues puede estar vigente? Pues hay dos aspectos. En un primer término, la Ley General de Transparencia establece propiamente la solicitud de acceso a la información pública. En teoría, cuando hay una obligación de la autoridad, es decir, una obligación con independencia de si hay algún interesado o no en que esté esa información, pues no tendríamos por qué acudir a hacer una petición. Sin embargo, pues cuando no hay una resolución con ese carácter, pues lo correcto, bueno, no lo correcto, sino una de las opciones sería hacerlo de esa manera. Sin embargo, lo que sí sería correcto es siempre hacerle hincapié al Consejo de la Judicatura que le va a llegar el mensaje a través de su unidad de transparencia que lo que se está haciendo está mal porque ya hay una obligación en la Ley General de Transparencia. Entonces, pues ese sería como un primer aspecto, es decir, hacer la solicitud, decirle que se pretende que se dé acceso a la resolución en la cual se le dio fin al amparo indirecto bajo número tal, del índice del juzgado tal, de tal circuito. Y si es de los circuitos que tienen distintas materias, pues hacer la precisión de la materia, entre otros aspectos. Entonces, pues ese sería como un primer punto, pero hay otro aspecto que también puede generar aspectos benéficos, aunque un poco más a largo plazo, que es la denuncia por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, que está prevista también en la ley general. Es decir, tú, sujeto obligado, en este caso Consejo de la Judicatura Federal, tienes obligación de publicar tus sentencias. ¿No lo haces? Pues te denuncio con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que él analice esa omisión en la que has incurrido y pues que en su momento te ordene que cumplas con esa omisión. Serían como los dos caminos. Obviamente el segundo pues es mucho más tardado que lo que es el primero, pero pues también a veces es necesario que las autoridades de transparencia se den cuenta que no marcha todo bien, no marcha todo viento en popa como a veces se pretende difundir en redes sociales. Entonces ese es otro de los aspectos. En fin, regresando ya al contenido propio de este acuerdo, pues con esas acotaciones hay que recordar que pues siempre va a estar por encima de la ley general que un acuerdo que pueda emitir el Consejo de la Judicatura. En el acuerdo bien pueden decir que no se va a publicar ninguna resolución, pero no por eso va a tener plena validez y efectos jurídicos como tal, sino que pues aún así puede hacerse valer lo conducente. Entonces, sobre este punto, lo que resulta relevante pues es ese artículo 43 donde se pretende establecer que habrán de ser consultadas salvo que se actualice alguna de las hipótesis legales que restrinjan la totalidad del documento. Aquí lamentablemente pues también es una mala interpretación que a veces se le da a la Ley General de Transparencia, ya que si bien se prevé la posibilidad de establecer ciertos aspectos tratados bajo reserva o confidencialidad, pues en el caso de las sentencias a veces es absurdo ese tipo de disposiciones. En un primer momento, porque la idea de las versiones públicas únicamente es la eliminación de los datos de referencia para individualizar a una persona concreta, entiéndase persona física o persona jurídica, lo que algunos han llamado la anonimización de la información. Entonces, ¿cómo ocurre esa anonimización? Supongamos que yo presento un amparo por un tema relativo al torito, pues el órgano jurisdiccional cumple la anonimización eliminando mi nombre y eliminando las características de mi vehículo, pero pues de ahí en más pues no habría razón para dar
esa resolución tratarla plenamente como en reserva, sería un completo exceso. Claramente hay otro tipo de asuntos donde también hay otros datos que tienen que ser reservados para evitar ciertas situaciones. Sin embargo, pues no debe de ser la regla general el reservar todo el documento, sino aprovechar esas herramientas para generar la mayor desagregación entre una identidad y la información proporcionada, y con ello beneficiar a la colectividad con base en el propio procedimiento de transparencia. Entonces es un poco peligroso que el Consejo de la Judicatura diga que, salvo las excepciones de la totalidad del documento, porque pudiéramos decir que de 1 millón de sentencias, si acaso una va a ser la que tenga que reservarse en su totalidad, y pues habría que atender al supuesto concreto y la razón por la cual se requiere. Y también cabe señalar otro aspecto muy importante, que es la prueba de daño. Primero tendría que practicarse una prueba de daño para establecer por qué razón habría que reservarse dicha información y cumplir con los estándares de la misma, tanto los que están establecidos en la ley como lo son los establecidos en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia, como lo es que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supere el interés público general de que se difunda, y que la limitación se adecúe al principio de proporcionalidad y represente el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Esos son algunos de los aspectos, y pues tendría que cumplir con todos esos estándares. Entonces un acuerdo pues no puede generar esa situación, sino que en cada caso concreto tendría que visualizarse, pero habría que ver ese principio de proporcionalidad se tiene que tratar con pinzas, porque la proporcionalidad en este caso implica, a ver, es necesario que yo reserve la totalidad del documento o con que reserve parte de la información. Entonces, ese tipo de aspectos son los que se tienen que tomar medularmente en consideración, además de entre otras tantas disposiciones que prevé esta ley general, y que pues también es muy interesante. Luego, otro de los aspectos que también pueden generar cierto extrañamiento es lo relativo a que se realiza un concepto un poco restrictivo en el artículo 42, toda vez que dice que se integrará en ese sistema la versión pública de sentencias o resoluciones que culminen procedimientos competencia de los órganos jurisdiccionales. Con esto que se pretende dar a entender que únicamente sentencias. Sin embargo, de acuerdo a la transparencia proactiva, de acuerdo a las buenas prácticas, de acuerdo a la máxima publicidad y de acuerdo pues a otros tantos fundamentos que se pudieran invocar, eso no es lo correcto. Cuando se trata de un amparo, suspensión provisional hay que hacerla pública, suspensión definitiva hay que hacerla pública, sentencia hay que hacerla pública, si se trató de una suspensión oficiosa y de plano hay que hacerla pública, si hubo una tramitación relevante durante el desahogo ya sea del incidente o del propio juicio, pues también hay que hacer públicas todas esas resoluciones. Sin embargo, pues aquí parece ser que se busca darle la menor carga a los órganos, cuando esa no debería ser la idea. Por ejemplo, en el caso tanto de Ciudad de México como en Jalisco, pues se ha hecho litigio estratégico en temas de desarrollo urbano, en temas ambientales, que han derivado en la publicación de resoluciones que son ejemplares, que son incluso de estudio. Por ejemplo, se me viene a la mente, aquí en Jalisco está la resolución donde se concede la suspensión provisional ya mediante un recurso de queja ante un tribunal colegiado, y pues que se hace un análisis muy detallado
de lo que es diversas temáticas ambientales, y este acuerdo del Consejo de la Judicatura pretende que se prive a las personas de ese tipo de resoluciones que resultan elementales. En este caso, pues al ser una resolución que deriva de un recurso, pues en teoría entra dentro de este supuesto, pero supongamos que ese análisis exhaustivo se hubiese producido por el propio juez de distrito. ¿Por qué se le priva a los ciudadanos de la posibilidad de conocer ese tipo de argumentaciones que resultan relevantes? Y más cuando ya se han visto las buenas experiencias en materia penal de que la publicidad sí alienta a eliminar ciertas prácticas de corrupción, ciertas prácticas de opacidad, ciertas prácticas que se venían dando durante casi 100 años o más, y que pues ahora se están tratando de erradicar. Entonces, ese sería otra de las acotaciones. Y la última que resultaría relevante es la integración de un buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial. Sobre este punto, pues también el proceso penal acusatorio no es nada más una resolución definitiva que se dicte en un juicio oral o que se dicte en un procedimiento abreviado. Tendría que ser también públicas las vinculaciones a proceso, la imposición de medidas cautelares, incluso los propios debates que se pudieran surgir en audiencia cuando el interés público de algún asunto lo amerite. Tal es el caso, por ejemplo, del proceso de Rosario Robles, que incluso fue susceptible de que alguien subiera parte del desarrollo de la audiencia cuando se está debatiendo lo relativo a la imposición de medidas cautelares. Y un aspecto muy relevante, se ha dicho por muchas asociaciones civiles, por muchas personas del ámbito académico, de que el sistema penal acusatorio, la idea es que apenas el 1% de los asuntos terminen en una sentencia, y aquí el Consejo de la Judicatura se está quedando todavía con la idea de que nada más se deben de hacer públicas las sentencias. Pues es una completa aberración. Además de añadir otro punto más, que es el hecho de que el sistema lo hace la oralidad. El sistema se rige bajo aspectos predominantemente orales. Artículo 52 del Código Nacional es muy claro en señalar que la mayor parte de los debates deberán de realizarse bajo las reglas de la oralidad en una audiencia. Y aquí lo que se está pretendiendo es revivir en una interpretación muy anticuada del artículo 67 del Código Nacional, de que las resoluciones deben de transcribirse. Hay que recordar que incluso las sentencias, la obligación constitucional establecida en el artículo 17 es la explicación y lectura en una audiencia oral. Que en la práctica muchos operadores prescindan de la misma, pues es otro aspecto, pero pues en los procedimientos que sí se realiza, ¿por qué vas a hacer pública la versión por escrito? Si la versión que da origen, donde se origina todo, donde surge y se nutre incluso el propio principio de congruencia, es en la resolución dictada de manera oral. Creo que es un desacierto esa interpretación que está realizando el Consejo, cuando lo correcto debería de ser hacer públicos esos fragmentos de las audiencias. Al menos ahí sí, pues en temas de interés público. Probablemente a algunas personas no les interesa ver un delito contra la salud de posesión simple en contra de la persona que detuvieron en el vecindario, pero sí le va a interesar un proceso que está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción, o que está siguiendo el área de feminicidios, el área de homicidios, entre otros aspectos. Pues todo eso es lo que tendría que valorarse. Pero en fin, pues eso es lo que se publicó el día de hoy. Al menos es la actividad que se está desarrollando. Veremos en su momento pues qué cabida se le va a dar a este aspecto, o si después puede haber un acuerdo o una reforma que sea todavía más proactiva en temas de transparencia, que sea todavía más benéfica. Como último punto, bien cabría añadir el que existen innumerables ejemplos en Latinoamérica e incluso en los propios Estados Unidos, donde hay una mayor publicidad, incluso hasta dentro de las propias audiencias.
Por ejemplo, si el proceso del Chapo hubiera sido en México, probablemente las audiencias las hubieran pretendido hacer privadas. Y contrario a ello, tenemos el ejemplo del famoso caso de O.J. Simpson, que hasta en algunas páginas de internet se puede encontrar el juicio completo, pero pues nos falta mucho camino para llegar ahí. Es cuanto.